Si me pueden acompañar en Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En una versión distinta, para que podamos entender de lo que les quiero hablar en esta noche, dice: después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles y les dio poder para expulsar de la gente los demonios. Señor, te entregamos, Padre, este tiempo a ti, Jesús. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, sea vivificando, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más recóndito, Señor, de los corazones de cada uno. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú quien hable en el día de hoy, Señor, que calle mi boca, Señor, y seas tú, Señor, el que hable en el día de hoy, Señor, y todo impedimento, toda distracción de Satanás lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Para que podamos entender la historia que os acabo de leer, aquí, Jesucristo está hablando a sus discípulos, vemos que en un principio les está llamando, que estos vinieron a él y posteriormente ellos tuvieron un encuentro con Cristo, y luego dice que les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús había empezado su ministerio hace muy poco, había comenzado su ministerio y como ya sabéis, Cristo vino, una de las misiones por las cuales vino Cristo a la tierra fue a dar evidencias, a dar señales de que Él verdaderamente era el Mesías, el enviado de Dios. Vino a dar las señales para que toda la gente, el pueblo judío, pueda conocer y ver verdaderamente que Él era el Mesías. Podemos ver en pasajes anteriores como Jesucristo sana a un paralítico diciéndole: toma tu lecho y ve a tu casa, eres sano. También vemos como Jesucristo sanó a un hombre de la mano seca. Todos conocemos esta historia. Y como había dicho, Jesucristo estuvo en la tierra para dar señales, para confirmar lo que decían los profetas, ¿no? De que pronto vendría el Mesías. Pero Jesucristo estaba cumpliendo su misión y era sanando, haciendo milagros, obras a la gente, pero también le era necesario contar con gente dispuesta a involucrarse en su obra, gente dispuesta a darlo todo por Él. Y podemos ver en esta escena como Jesucristo empieza llamando a sus discípulos. Por eso dice que llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Jesús deposita la confianza en 12 hombres, en 12 personas que en un principio fueron llamados para una misión, pero que posteriormente podemos ver como los discípulos compartieron intimidad, tiempos con Jesús. Podemos decir que estos 12 discípulos se convirtieron en 12 amigos de Jesús, a excepción de Judas Iscariote, que todos sabemos lo que pasó. El primer punto que os quiero hablar en el día de hoy es: Jesús nos llama. Volviendo al versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Hermanos, Jesús nos llama. Mucha gente piensa que hoy tengo ganas de levantarme de mi cama y digo yo: mira, hoy voy a ir al culto porque me pica el brazo, tengo ganas de ir al culto. No, esto no funciona así. Tus decisiones ¿cómo lo explico? Cristo, el Señor, ya pensó antes de que tú decidieras venir al culto.
El Señor ya obró, ya tocó tu corazón o hizo cualquier movimiento para que tú pudieses venir a este lugar. Por nuestra propia elección no podemos llegar a Cristo. A mí un día me predicaron el Evangelio. Una persona se acercó a mí y me dijo, mira, todos sabemos cómo se predica el Evangelio, ¿vale? Pero se acercó a mí y me predicó el Evangelio. Pero yo, por mi propia elección, yo no llegué a Cristo, sino Cristo vino a mí. Y fue Él quien me llamó a mí, no yo. Y mucha gente piensa lo contrario. Piensa de que Él es la persona encargada de acercarse a Cristo. Pero eso es totalmente equivocado. Como había dicho, Jesucristo estaba detrás de todo. Jesucristo, el Señor, estaba obrando mucho antes de la invitación de la persona que te invitó a este lugar o a cualquier otro lugar donde se predica la palabra. Como todos sabemos la historia de Pedro en Mateo 4, 18 al 23, vemos como Jesucristo se acercó, estaba caminando cerca del mar de Galilea y podemos ver cómo Él miró a dos hombres, a uno llamado Simón, conocido como Pedro, y a su hermano Andrés. Jesucristo estaba caminando y vio a dos hombres y se acercó a ellos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Y dice que de forma inmediata estas dos personas dejaron las redes y le siguieron. De igual manera, hermanos, Cristo viene a vuestras vidas. Él os ha llamado. Él os ha llamado. Si hoy estáis aquí, no es porque vosotros habéis querido, sino porque el Señor ha querido que tú estés aquí y escuchando esta palabra. Amén. Y podemos ver también, volviendo al ejemplo de Saulo, que él iba en un caballo y que de repente se le apareció el Señor y le habló. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos ver una vez más como Cristo, como el Señor se acerca a una persona. Dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos ama. Cuando decimos que el Señor nos llama es porque Él nos ama. Él en todo momento va a insistir a las personas, a todas aquellas personas que no conocen del Señor, les va a seguir insistiendo, les va a seguir llamando, porque el Señor les ama a estas personas. El Señor no quiere que estas personas mueran sin el conocimiento suyo. Y como bien aquí dice el versículo, ¿no? Que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cada persona es libre de elegir si acepta o rechaza al Señor. Sí, nosotros muchas veces nos hemos acercado a personas, les hemos predicado, pero muchas personas nos rechazan. No quieren del Señor. No quieren del Señor, pero el Señor, mediante mi vida o mediante vuestras vidas, va a seguir llamando a esas personas. Despreocupémonos de sufrir porque esta persona me ha dicho no o ha dicho no al Señor. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es invitar a las personas, decirle, mira, el Señor te está buscando, está tocando la puerta de tu corazón. Ese es nuestro problema. El problema de que la persona diga sí o no al Señor es el problema del Señor. El Señor nos llamó a ser discípulos, a buscar discípulos, a hablar de Él. Dice en 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, una señal de amor, que ninguno perezca, que ninguna persona muera o desaparezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ama a las personas, nos amó a nosotros, por eso hoy estamos aquí. No es coincidencia de que tú estés hoy escuchando esta palabra o escuchando la alabanza. Este lugar, este tiempo, el Señor lo ha preparado para ti, para que tú lo disfrutes en su presencia. Como igual a estos discípulos del Señor, como había dicho, Él nos llamó a nosotros. Él
nos llamó a nosotros para que nosotros también cumpliésemos esa función de discípulos, de apóstoles, de acercarnos a las personas y traerlas a Él. Por esa razón también Cristo nos llamó a nosotros. Y el segundo punto que hoy te quiero hablar es un encuentro con Jesús, un cara a cara con el Señor. Dice en el versículo 14, para que vean que no miento, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. De aquí hay dos frases que quiero destacar, y es que estuviesen con Él para enviarlos a predicar. En otras palabras podemos decir que los llamó para que estuviesen con Él y para darles una misión, una función o un objetivo. A los discípulos les era necesario tener un encuentro con Jesús. ¿Os imagináis que, por ejemplo, si nosotros tenemos un jefe y de repente aparecemos en un nuevo día de trabajo, el jefe, somos nuevos en el empleo y de repente llegamos al trabajo y os imagináis que no tenemos una conversación previa con el jefe? Sería un caos, ¿verdad? Porque no sabríamos qué decir o qué hacer en esta empresa. Sería un caos, ¿verdad? Es necesario que nosotros tuviésemos una conversación previa con el jefe para que nosotros podamos conocer o saber la razón o el objetivo del trabajo, ¿verdad? Pues de igual manera vemos como a los discípulos les era necesario tener un encuentro con Jesús, porque a los discípulos les era necesario conocer para qué les había llamado. Les era necesario conocer para qué les había llamado Jesús. Y yo me imagino como seguramente Jesucristo estaba en un lugar alto, y me imagino que los 12 discípulos estaban alrededor suya, seguramente sentados en el suelo. Y yo me imagino a Jesucristo impartiendo clases, enseñanzas a sus discípulos. Y podemos ver que aquí Jesucristo les mostraba a sus discípulos qué era aquello que estaba bien o qué era aquello que estaba mal, qué era lo que tenían que decir o qué era lo que no tenían que decir. Era un tiempo donde Jesucristo les llamó al aprendizaje. Y gracias a estas enseñanzas, a estas parábolas que bien explica el Maestro Jesucristo, seguramente los discípulos se dieron cuenta de cuánto cambio tenía que vivir sus vidas. Podemos ver en el ejemplo de Pedro, ¿no? que era una persona que era pescador de pescados. Era una persona que estaba dedicada a la mar. Y cómo Jesucristo se acerca a esta persona porque vio en él un futuro, vio en él un propósito, vio en él alguien servible para su reino, ¿no? Pero Pedro no directamente fue a predicar el evangelio, sino que previamente tuvo que conocer al Maestro. Si quiso predicar el evangelio, primeramente tuvo que conocer a la persona que escribió el evangelio, a la persona que da vida al evangelio, que es Jesús. Y como había dicho, el estar en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, nos hace ver cuántos cambios necesitan nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros muchas veces venimos del mundo, venimos con una perspectiva de nuestras vidas, creemos que las cosas malas son buenas, pero como aquí los discípulos, ¿no? Que eran personas que estaban, seguramente ellos se creían las personas más santas, no dirían, mira, el Señor Jesucristo me ha llamado, yo soy aquí el más santo, yo soy aquí el más perfecto. De eso nada. Eran personas que tenían que sufrir cambios en su vida. Y por esta razón, como había dicho antes, ¿no? Que delante de la presencia de Jesús, los discípulos se pudieron dar cuenta de cuántos cambios tenían que vivir sus vidas. Si ellos querían verdaderamente cumplir el llamado o el propósito por el cual Cristo les llamó, les era necesario sufrir cambios en sus vidas.
De igual manera, hermanos, nosotros hemos sido llamados a este lugar. Cristo nos ha dado un llamado, un propósito. Quizás alguno no lo conoce, no lo sabe. Sería bueno que le busque al Señor y le pregunte. Pero cuando nosotros reconocemos ese llamado, ese propósito del Señor, es necesario que nosotros suframos cambios en nuestras vidas. Como Pedro, que dejó de ser pescador de pescados y pasó a ser pescador de hombres. Si tú quieres alcanzar el llamado o el propósito de Dios, prepárate para sufrir cambios. Y los cambios se sufren o se viven delante de la presencia del Señor. No delante de un televisor viendo Sálvame. No, es delante de la presencia del Señor donde se dan los cambios para poder alcanzar el propósito o la meta por el cual Jesucristo nos ha llamado. David Wilkerson dice así: si Dios no te ha estado usando, es probablemente porque no has sido utilizable. Voy a leerlo nuevamente. Si Dios no te ha estado usando, es probablemente porque no has sido utilizable. No has sido utilizable. Pedro fue una persona que era pescador de pescados. ¿Qué sabe un hombre que está dedicado a la mar toda su vida? ¿Qué sabe de teología? ¿Qué sabe de las cosas de Dios? No sabe nada. A lo mucho sabrá cómo quitar las escamas o quitar los huesos al pescado. A lo mucho sabrá eso. Pero, como había dicho, el Señor vio en él una persona disponible, una persona abierta a aprender, una persona abierta a escuchar lo que el Señor está hablando. Hermanos, yo os invito a que nosotros podamos vivir estos cambios de nuestras vidas, porque si el Señor os ha llamado es porque os quiere usar. No cerremos las puertas al Señor, porque el Señor nos está llamando. El Señor cuenta contigo. Contó conmigo y está contando conmigo, porque el Señor un día también a mí me llamó y me dijo: Samuel, tú vas a predicar la palabra del Señor. Y lo primero que pasó en mi vida es que yo me asusté y dije: Señor, tú estás mal, porque yo, una persona que no sabe nada de ti, ¿cómo voy a estar predicando la palabra? Pero un día decidí aceptar al Señor, decirle: Señor, mira, si tú me lo dijiste, será por algo. Y hoy, bueno, pueden verme predicando la palabra del Señor. Pero lo que os quiero decir es que estemos abiertos a lo que Dios quiere deciros a vuestras vidas, a lo que el Señor quiere hacer en vuestras vidas. Estemos dispuestos a sufrir esos cambios que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hay un cantante de música que se llama Funky, y dice: es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo. Es imposible chocarse contra tu cruz, o sea, con Cristo, y seguir siendo igual. Si tu vida no ha sufrido cambios, si tu vida no ha sido transformada por el Señor, eso significa de que tú no has tenido un verdadero encuentro con el Señor. Es imposible chocarse contra la cruz, chocarse con Cristo, conocer a Cristo, aprender a Cristo, de Cristo, y seguir siendo igual. Si tu vida no ha cambiado, es porque no has conocido verdaderamente al Señor. Porque cuando uno conoce del Señor se da cuenta de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pedro cambió su vida. Su vida fue transformada, cambiada, porque conoció al Maestro. Mi vida fue cambiada, fue transformada. Mi vida está en proceso de cambio, pero está cambiando. De igual manera como Pedro, ¿no? Es necesario que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, porque Él lo cambia todo. Lo más agarrado, lo más profundo de nuestro corazón, el Señor está dispuesto a cambiarlo si nosotros vamos delante de su presencia.
Un encuentro con Cristo provoca cambios en nuestras vidas. Si nuestra vida no ha sufrido cambios, esto es señal de que no hemos tenido un encuentro con Cristo. Y yo te invito, hermano, conoce a Cristo. Es imposible predicar de Cristo, predicar el Evangelio sin haber experimentado de Él. Si tú no has experimentado de Cristo, ¿por qué predicas algo que no lo has vivido? Primeramente, busca al Señor, al reino de Dios. Busca primeramente al Señor y luego predica el Evangelio. Porque ese Evangelio que tú predicas estará sustentado por el conocimiento tuyo con el Señor. Nadie te va a poder refutar lo que tú has vivido con el Señor, en esa presencia, en esa relación con el Señor. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los cambios que tenemos cuando tenemos ese encuentro con el Señor. También cuando los discípulos de Jesús estuvieron con Él, no solamente estuvieron aprendiendo, no solamente estuvieron ahí prestando oído a lo que el Maestro decía, sino también que ellos disfrutaban de la presencia del Señor. Y viene a mi mente la historia de María y Marta, ¿no? Cuando está Jesucristo cenando con Lázaro y los demás discípulos, ¿no? Vemos como Marta está afanada, está yendo de un lado a otro, preparando la comida, haciendo esto, lo otro. Y vemos como María, es la más lista, está en los pies de Jesús, contemplando, escuchando, disfrutando de la presencia del Señor. Hermanos, la presencia de Dios no solamente es para cambios, sino también para disfrutar de la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios, una persona puede ser cambiada, puede ser llena del Señor. Es una pasada cuando nosotros vivimos delante o estamos dentro de la presencia del Señor. Tenemos que disfrutar de la presencia de Dios. Por algo Dios nos dio al Espíritu Santo, el Consolador, aquel que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque lo dio para que nosotros estuviésemos disfrutando, estuviésemos teniendo una amistad con Él. Por eso Jesucristo lo entregó el día en que Él partió a los cielos. El encuentro con Jesús nos hará ver aspectos que fallan y desagradan a Dios. Nuestra vida tiene que sufrir cambios, transformaciones para así, como los discípulos, podamos cumplir el llamamiento o el propósito que Cristo, el Señor, nos ha dado. Hermanos, es necesario tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios. Si tú no has experimentado un encuentro con Dios, estás tardando. Estás tardando, es necesario, porque ahí aprenderás todo acerca de Dios. Recapitulando un poco, Cristo llama constantemente a nuestras vidas. El Señor es quien nos llama y no nosotros quien elegimos ir a Cristo. También Cristo no cesa de llamar a la gente porque Él no quiere que se pierdan, Él no quiere que desaparezcan sin el conocimiento suyo. También es necesario que tengamos un encuentro con Cristo, porque dentro de este encuentro con Jesucristo nosotros podemos experimentar cambios. Y por último, lo que había hablado es que tenemos que disfrutar de la presencia de Jesús, como María, que estuvo presta, estuvo atenta a escuchar lo que el Maestro decía, se deleitaba, se gozaba en la presencia de Jesús. Y el último punto que te quiero hablar en el día de hoy es en el versículo 15. Dice: Jesús les dio, está hablando de Jesús, dice: Jesús les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y toda dolencia, añade Mateo 10. Podemos ver aquí como dice, ¿no?, que Jesús dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es bíblico.
Si el Señor lo dice es por algo, porque lo cumple o porque es verdad. Los discípulos no eran personas que por su propia cuenta ellos no podían hacer nada. Ellos eran personas simples o similares a nosotros. Ellos no eran santos, no eran perfectos, no tenían ninguna cualidad poderosa para sanar enfermos o echar fuera demonios. Pero tenían algo que Jesús les había dado, y es el respaldo. Bien dice aquí que les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. En otras palabras, les está respaldando. De igual manera nosotros, hermanos, nosotros también hemos tenido un respaldo del Señor. Cuando, por ejemplo, hacen llamamientos de sanidades, lo hacen porque de alguna manera el Señor les ha dado un respaldo para sanar enfermos y echar fuera demonios. El Señor, esto que os estoy hablando en el día de hoy, es vigente, es actual. Y el Señor quiere eso, ¿no? De que nosotros, en el nombre de Jesús, echésemos fuera demonios. Y recuerden, hermanos, que sin el respaldo de Jesús, nosotros no podríamos hacer nada. Nosotros podemos echar fuera demonios o hacer sanidades porque el Señor nos da el respaldo. Como había dicho, nosotros hemos recibido también el respaldo de Dios. Nosotros podemos ir en el nombre de Jesús. ¿Qué significa ir en el nombre de Jesús? Ir en lo dice la palabra. En el nombre de Jesús es ser mandados o ser respaldados por Jesús. Cuando nosotros vamos a hacer una sanidad y yo qué sé, esta persona no es sanada, hemos ido en el nombre de Jesús, hemos tenido el respaldo del Señor. Nosotros no somos perdedores, no hemos perdido esta batalla, al contrario, la hemos ganado, pero porque vamos en el nombre de Jesús. Y para poder vivir en nuestras propias vidas estas manifestaciones de poder de parte de Dios, es necesario que nosotros tengamos una vida consagrada y unida al Espíritu Santo. Una vida consagrada y unida al Espíritu Santo. Ser amigos del Espíritu Santo. Podemos ver cómo antes de que Jesucristo empiece a hacer las milagros, las sanidades, las señales que vino a hacer en la tierra, antes de eso le era necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, perdón. Todos sabemos, ¿no?, cómo la paloma descendió sobre él y se postró encima de él. Le era necesario recibir el Espíritu Santo de Dios para poder iniciar las señales por las cuales vino a ser. Como dice la palabra, ¿no?, que Dios es 100% Dios y 100% hombre. Y le era necesario a él también tener al Espíritu Santo para hacer las señales. Podemos ver en la época apostólica, en el libro de Hechos, como Pablo y Pedro se acercaban a las personas, imponían sus manos y éstas eran sanadas. Pablo y Pedro se acercaban a cualquier persona y iban en el nombre de Jesús, tú eres sana. Ellos imponían manos porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros queremos vivir manifestaciones de poder de Dios, ver todo lo que nos habla el libro de Hechos, es necesario que nosotros tengamos una vida consagrada y unida al Espíritu Santo. Es necesario que nosotros estemos juntos, entrelazados con el Espíritu Santo. Y hay algo que no tenemos que caer en esto, en algo, y es anhelar al Espíritu Santo únicamente para ver las señales o hacer milagros o cualquier otra cosa. Si nuestro corazón está anhelar al Espíritu Santo solamente para esto, estamos totalmente equivocados, porque para eso el Espíritu Santo no fue entregado. Por eso el Espíritu Santo no vino a esta tierra o no está con nosotros para solamente eso, sino para que nosotros podamos disfrutar de Él, que podamos estar cerca de Él. Amén. El Espíritu Santo quiere derramarse en nuestras vidas.
Es siempre bueno pedirle al Señor, ¿no?, que Él nos llene, ¿no? Porque a quién no le gustaría, ¿no?, que poder orar por una persona y que esta persona sea sanada, ¿verdad? Es algo hermoso, ¿no? Pero es mucho más hermoso el poder sentir al Espíritu Santo en nuestras vidas. A mí me gusta mucho lo que compartió un hermano y dijo: yo puedo sentir al Espíritu Santo como si fuese mi amigo. Y eso lo tengo marcado en mi mente, en mi corazón. Ser amigos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar ser amigos del Espíritu Santo. Conlleva beneficios, conlleva regalos de parte de Dios. Pero no es eso lo que tenemos que anhelar, sino el que tenemos que anhelar es estar conectados con el Señor. Ese tiene que ser nuestro máximo impulsor de nuestra vida. Tenemos que anhelar un derramamiento del Espíritu Santo. El Señor nos quiere investir de poder. Iglesia, el Señor nos quiere investir de poder. Muchas veces oramos por avivamientos, clamamos, nos pasamos horas y horas pidiendo un avivamiento. Pero lo que tenemos que pedirle al Señor es: Señor, quiero estar 1 hora, 2 horas, 3 horas delante de ti, porque quiero llenarme, quiero satisfacerme de tu presencia. Estamos equivocados al pedir un avivamiento, hermanos. Si en nuestro corazón no está el estar buscando de Dios al menos 1 hora, 2 horas, sea la hora que sea. Si en nuestro corazón no está el buscar de Dios, es equívoco buscar o pedirle al Señor un avivamiento. Porque primeramente nuestro corazón tiene que ser avivado, tiene que ser encendido por el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros vivamos consagrados al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, cuando el Espíritu Santo nos llene de Él, verdaderamente podemos ver avivamientos en nuestra tierra, en España, en el mundo entero. Pero primeramente el avivamiento empieza en nuestros corazones, en la intimidad con Dios, porque es ahí donde se construye verdaderamente el avivamiento. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Podemos ver en la cena de Pentecostés, ¿no?, como muchas personas clamaban al Señor, ¿no? Y dice que de repente se escuchó un viento que azotaba el lugar, ¿no? Que se escuchaba un fuerte viento y que de repente empezó a llenar a las personas y éstas empezaron a hablar lenguas repartidas y como en fuego. Eran personas, quizás eran igual que la cantidad que estamos hoy aquí reunidos, pero eran personas que clamaban y buscaban del Señor. En Hechos 2:7 dice: y en los postreros días, posterior a Pentecostés, está aquí hablando el apóstol Pablo, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente sobre el pastor o sobre el profeta o sobre cualquier otra persona. Dice: sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Por esta razón yo os digo, hermanos, que el Señor se quiere derramar sobre vuestras vidas. El Señor quiere derramarse sobre toda carne, sobre mí, sobre Jorge, sobre Guillermo, sobre todo, sobre cada uno de los que estamos aquí. Si tú fuiste llamado aquí, es para que tú puedas disfrutar de la presencia del Señor. Y además, para que tú seas lleno del Espíritu Santo.
y puedas ver las manifestaciones que conlleva, o para poder disfrutar de Él. Si tú hoy estás aquí, es porque el Señor te quiere investir de poder, porque te quiere usar para transformar este país, naciones. Tú eres servible para el Señor. Solamente hay que abrir el corazón y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Vemos cómo Samuel, de muy temprana edad, cuando él está acostado, tendría aproximadamente 2 o 3 años Samuel. Estoy hablando Samuel del Antiguo Testamento. Y podemos ver cómo él estaba acostado, ¿no? Y que de repente el Señor le llama Samuel. Se levantó y fue a Elí y le dijo: ¿me has llamado? Dijo: no, yo no te he llamado. Samuel volvió a acostarse, volvió a dormirse, y de repente escuchó otra voz que le dijo: Samuel. Se levantó nuevamente y preguntó, y dijo: yo no te he llamado, Elí. Elí le dijo eso: yo no te he llamado. Volvió a acostarse, y de repente Samuel, el Señor le llamó otra vez y le dijo: Samuel. Y luego fue otra vez a Elí y le dice: la próxima vez que te digan Samuel, di: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Heme aquí, tu siervo escucha. De igual manera, hermanos, si tú estás aquí, es porque el Señor te está llamando. Es porque el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Y el Señor quiere que tú en esta noche, tú le digas: aquí estoy, heme aquí, tu siervo oye. Heme aquí, tu siervo oye. Tú has sido llamado a este lugar para tener un encuentro con el Señor. Tú has sido llamado a este lugar para ser lleno del Espíritu Santo. Pero solamente requiere una cosa, y es que tú en el día de hoy le digas: Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Porque esto es señal de decirle: Señor, mira, toma mi vida, toma todo lo que soy, toma todo lo que tengo y te lo ofrezco a ti. Esto significa el heme aquí, tu siervo escucha. Yo os invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos pensar en la palabra de hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú, Señor Jesús, nos llamaste, quizás algunos de lo más profundo, Señor, o quizás o personas que aparentemente les iba bien, o quizás a personas que les iba muy mal. Señor, pero tú llamaste a las personas y hoy estamos aquí porque tú nos has llamado, Señor, y no porque nosotros hemos querido, Señor. Señor, como a tus discípulos, Señor, tú los llamaste, Señor, y tú encomendaste una misión, un llamado, un propósito, Señor. De igual manera, Señor, tú nos has llamado a este lugar, Señor, para darnos una misión, un objetivo, un propósito, Señor, una explicación por la cual hoy estamos aquí, Señor. La ciencia no sabe explicar por qué razón está el ser humano aquí, pero el Señor te está hablando, te está diciendo la razón por la cual tú estás aquí. Abre tu corazón al Señor. Iglesia, abre el corazón a Dios. Él quiere transformar tu vida. Acepta los cambios. Acepta los cambios que el Señor te propone. Cuando el Señor te dice: cambia ese mal genio, pídele al Señor que te cambie. Cuando te dice: la mentira está mal,
Acepta la voz del Señor e intenta no mentir. Si quizás te dice no veas pornografía, cierra tu ordenador, apaga la tele, acepta los cambios que el Señor te está diciendo. Porque en esto consiste el llamado de Dios. El llamado de Dios consiste en cambios, en transformaciones. El Señor amó a las personas, amó a sus discípulos. Pero estos discípulos no fueron servibles hasta que en sus vidas hubo cambios. Tú predicas un evangelio, está bien que tú prediques el evangelio, pero es mucho mejor que tú prediques algo que tú has vivido. Ten un encuentro con el Señor. Ten un encuentro con el Señor. Te es necesario estar en la presencia del Señor. Porque para ver los milagros, los prodigios y para disfrutar de la presencia de Dios, es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros mantengamos una relación, una amistad con el Espíritu Santo de Dios. Te invito a que te pongas de pie y cantes conmigo esta canción. Como aquel día Samuel escuchó la voz de Dios, tú estás hoy escuchando la voz. De igual manera, si tú quieres vivir cambios en tu vida, si tú quieres vivir la llenura del Espíritu Santo, es necesario que tú le digas: Señor, heme aquí, tu siervo oye. Heme aquí, tu siervo oye. Esto significa que tú tienes que abrir tu corazón. Derrama tu corazón delante del Señor. Clama, grita, dalo todo por el Señor. Abre tu corazón. No cierres tu corazón al Señor, porque Él te está buscando. Él te está buscando. El Señor te está buscando. Abre tu corazón, iglesia. Oh, santo eres tú. Clama al Señor. Clama a mí y yo responderé. Dice el Señor que aquel que busca halla. Aquel que llama se le abrirá, dice el Señor. Si tú le dices al Señor: lléname de ti, ven Espíritu, el Señor se derramará sobre tu vida. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento. Clama al Señor, clama al Señor. Eso no es clamar. Eso no es clamar, iglesia. Clama al Señor. Estoy aquí, estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento. Derrámate, Señor, sobre nuestras vidas, papá. Oh, santo eres tú, mi Dios. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por su poder. Queremos de ti,
Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, Señor. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria, y cuando tu gloria descienda al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Como señal de afirmación, aquella persona que acepta y le pide al Señor que se derrame sobre su vida, le invito a que pase adelante. Aquella persona que quiere ser llena del Espíritu Santo, Espíritu Santo, como una señal de anhelo, de hambre del Señor, pasa adelante y sigue clamando, sigue pidiendo al Señor. llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, Señor, acércate, ven, transfórmame, quebrántame, restáurame, oh, vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Oh, ven Espíritu de Dios, ven a este lugar, llena este lugar con tu presencia, Señor. Clama a tu Dios hoy, dile, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria, y cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria y esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, oh Señor, ven, 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 Espíritu Santo, ven a este lugar, inúndanos, Señor. Llena este lugar. Oh, ven, ven, ven.
resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria y esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, llénanos de ti. Oh, Shatarababay, clama el Espíritu de Dios. Oh, Shirarabanderere, lléname, lléname, Señor. Lléname, Espíritu de Dios. Llena mi vida con tu presencia. Llena mi vida con tu poder, Señor. Oh, Darababay, clama al Espíritu de Dios hoy. Clama al Espíritu de Dios. Ven, inúndame. Ven y lléname, Señor. Oh, Darababay. Oh, Espíritu de Dios. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Llénanos, Señor. Porque fueron 120 personas las que clamaban en Pentecostés. Y de repente descendió el Espíritu de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. 120 clamaban al Señor, pidiéndole la promesa del Espíritu Santo. Iglesia, clama al Señor. Clama al Señor, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. En Pentecostés nunca habían vivido al Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que significaba el Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, nosotros ya sabemos lo que es el Espíritu Santo de Dios. Clama al Señor, pídele al Espíritu Santo que llene tu vida. Que llene tu vida, que llene a tu familia. Pídeselo al Señor. Derrámate, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, Señor. Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, lléname, llena este lugar.
Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Espíritu de Dios, nuestra alma clama por ti, Señor. Oh, poderoso Dios, te necesitamos, Señor, hoy en este lugar. Derrámate, Espíritu de Dios. Oh, mi alma clama por ti, Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, necesitamos, Señor. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, te adoramos. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Hoy, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, Shantara Babaye, poderoso Dios.